Menú de tres platos, el podcast que te cuenta la interna de la industria alimentaria, es presentado por Foodtech. Hola a todos, muy bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Menú de tres platos. Primero, muchas gracias a quienes nos escuchan, nos han escuchado harto los primeros episodios de esta segunda temporada y súper mal agradecida, nunca lo decimos, pero muchas gracias a quienes se dan el tiempo de escucharnos. Los queremos mucho. Nosotros en realidad vivimos en un constante asombro de hasta dónde puede llegar uno con un podcast. ¿Cómo están, chiquillos? Muy bien. Muy bien por acá también. ¿Han ¿Ustedes? tenido buena semana? Sí. Ah, qué bueno. Cansada semana. Yo como que hoy día amanecí cansado. Sí. Yo Esa- creo De esos días que tú decís, ay, de verdad, está sonando el despertador o estás esperando como que sea un sueño. o no, como decir, vamos a hacer una infidencia. Estamos grabando día miércoles, estos que van a escuchar el jueves. Yo hoy día desperté y dije, es miércoles, no es viernes todavía. Mm, Sí. Recién. No, Qué yo estoy basura. despertando con un poquito más de ánimo porque me metí a natación. Ah, Así viste, es que eso que cambia la vida. sí, me metí a natación, así que Bueno, yo ayer solo tuve una martes comida. y viernes. Ayer Qué tuve una comida, no maravilla. pude ir al gimnasio y yo creo que eso influye. Sí, influye Sí, totalmente cuando no podías hacer el ejercicio que sí, tenías. Ponte planificado. tú, yo salgo en las mañanas y el viernes me toca revisión técnica y ya estoy mañosa porque no voy a poder salir en la mañana. Más encima fue una actividad laterísima como en la revisión técnica. Qué fome la revisión. Sí, po. Además que es tan aleatorio porque Sí, hay po. años que me ha tocado una cuestión que me he demorado 3 minutos. Nada, Una cuestión nada, así, sí. o sea que entro, alcanzo a subir, viste que te bajan del auto, entre que Claro. Sí, camino, pago la cuestión, me llaman, me voy. No, Sí, muchas veces he estado 2 horas pegado. sí, pues hay otras Dice que veces que nunca está voy a hasta última la... hora yo. No, yo yo he tenido tampoco. suerte igual. Los últimos años llego un par de minutos ya a la casa. Así que Ya, así sí, hay que, gente que espera horas y horas. Pues. Tengo una Sí. revisión técnica que está cerca de mi casa que es en Tobalaba, Walter ah, Martínez con Tobalaba. perfecto, sí la cacho. Sí, Y de repente esa fila llega, pero al cuadra y infinito. cuadra hacia abajo. Sí. Al Y bueno, y ahí aprovechan Más ahí allá. los comerciantes a estacionar autos, ahí a vender agüita, de todo. más que sea. Aprovechan. Sí, pues, Así que deseenme suerte para el viernes. Mucha suerte. suerte, Billy. Bueno, escucha, siguiendo con nuestra... Puede escuchar un buen podcast. Sí, viste, justo. Voy a decir, voy a escuchar esto que nunca lo he escuchado. Siguiendo con nuestra idea de dividir el programa en tres temas, entrada, plato de fondo y postre, les contamos, escuchas queridos, que cada uno de nosotros trajo un tema preparado, ¿ya? Para que en el fondo lo comentemos todos y así podamos ir discutiendo como de distintas cosas, para que no sea tan monótono un mismo episodio. Entonces, este episodio lo llamamos Un menú curioso. Vamos a hablar de enfermedades, de alimentos del futuro y de lo que desechamos. Y nos acabamos de dividir en una cosa muy improvisada y saqué el premiado y yo voy a partir. Yo voy a hacer la entrada de este podcast y les voy a hablar acerca de la epidemia de la que nadie habla, que es la gripe aviar. ¿Cierto? Porque a veces uno, cuando le tocan estos temas, sobre todo la gripe aviar, uno dice, le afecta a los pájaros, no es mi problema. Pero sí es nuestro problema. Igual me caen mal los pollos. Igual me caen mal los pollos. El tema es que no es un tema tan oculto porque desde el año pasado que en la radio, en las noticias y en distintas partes se habla, así como cierto, de algo que pasa con las gallinas, los pollos, primero no acá en Chile, sino que era en otros lugares, y a veces con tanta información que va saliendo es difícil seguirle la pista, y sobre todo es difícil a veces cuando uno no trabaja en el área decir, bueno, ¿cómo afecta esta enfermedad que le da a los pollos a mi vida cotidiana, digamos, ¿cierto? Así que vamos viendo. Lo primero es, ¿qué es la influenza aviar o la gripe aviar, como se le llama? Ya es una enfermedad viral que es causada por un virus tipo influenza tipo A, ¿ya? Muy parecida a la que nos da a nosotros. Circula de manera natural en aves silvestres, pero el problema es cuando este virus pasa a las A aves los domésticas, planteles de ¿cierto? aves. A los pollos, a los pavos, etc. Ahora, cuando uno Oye, escucha... pero primero es mencionar que en realidad ahora, claro, hubo una detención de productos y todo un cuento que nos hace llamar la atención, pero ya viene del año pasado.
En Chile desde el año pasado Sí. y en el mundo desde el 2020, que estamos con esta Claro, o sea, cueca, ya digamos. llevamos un buen rato con esto. Digamos. Llevamos un buen rato. Lo que pasa es que cuando uno escucha influenza, además, yo creo que harta gente lo primero que dice, oye, pero a las personas también nos da influenza. Las gallinas que tengo en la casa, ¿me pueden pegar esta enfermedad? Y la verdad es que la respuesta no es tan simple porque es no y sí. ¿Ya? Los virus influenza en general son bastante especie específicos, o sea, el de los humanos para humanos, el de las aves es para aves. Pero a veces existen mutaciones que se adaptan a otras especies. Por ejemplo, el 2009 o el 2010, cuando con Álvaro ya éramos adultos funcionales, pero Rubén era un peque, ¿te acordás que hubo un brote de influenza porcina? Sí, Que ahí claro. el problema era que efectivamente sí se pasaba a las personas. Y hubo problemas y cerraron aeropuertos. Yo me acuerdo que en esa época era complicado viajar, te medían la temperatura, etc. Y eso es básicamente porque la influenza pasó la barrera interespecie. Pero no es tan común que pase. En el caso de la influenza aviar, no, hasta el momento no se ha probado que pueda afectar a humanos, pero sí, por ejemplo, pasa a los lobos marinos. De hecho, acá en Chile llegó primero a la fauna silvestre marina que a los planteles de pollo, digamos. ¿Cuál es el problema con la influenza aviar? Es en general un virus que siempre anda dando vueltas, que muta con mucha facilidad y que puede ser de baja o alta patogenicidad. Y el problema es cuando son de alta patogenicidad. Ya, como decíamos anteriormente, es el brote actual que tenemos, está desde el año 2020 en el mundo aproximadamente, se ha dado vuelta por todas partes, y básicamente lo que pasa es que se va moviendo en el mundo por las aves migratorias, ¿ya? Y como es Claro. imposible controlar el vuelo de los pájaros, Controlarla, digamos, en el claro. mundo, el bicho se ha expandido con mucha extensión, y el problema es que esta es una cepa de alta patogenicidad. Ya es una enfermedad muy agresiva cuando ataca finalmente a las aves. No solamente les da gripe, les da una enfermedad multisistémica, les afecta órganos y los mata rápidamente. Pero además el problema que tiene es que baja la productividad de las aves. Ya, en el fondo, las aves que son ponedoras ponen menos Debe huevos de lo ser, normal. debe ser porque están muertos. Bueno, las que no mueren, digamos. Ah, las que no mueren. Que quedan las que Claro, sobreviven. las que sobreviven, las que son ponedoras ponen menos huevos y las que son aves de carne crecen menos, en el fondo desarrollan menos músculo. Claro. Ya, por lo tanto, la industria queda ahí como en jaque. Como es de esperar, no es que uno sea prejuiciosa, pero el brote nació en Asia. Y de ahí, Mira, por lo menos no fue en Talca. que podría haber sido. Que ya una Podría más. haber sido, ¿cierto? Démosle un respiro a Talca, por favor. Démosle un respirito. Y que Talca nos dé un respiro a nosotros. Ah, claro, también. Ahora me gustaría Eh, saber dónde aterrizó el primer ave que trajo el problema. ¿Eh? sí. Lo dejo ahí. Ahora, cuando el primer ya ave de corral que apareció infectada fue en la región de Higgins, en el año 2023. Y el tema es que como Chile efectivamente sí es una isla sanitaria de alguna manera por la cordillera, porque estamos rodeados de puras cosas donde no es fácil entrar, como que para este tipo de enfermedades la solución que se da es lo que se conoce en el mundo veterinario como el rifle sanitario, que es básicamente matar todo. ¿Cachai? Así se llama, rifle sanitario, que es básicamente matar todo. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la universidad, que tiene que haber sido como el 2001 o 2002, hubo otro brote de gripe aviar. Nosotros teníamos como una salida a visitar un plantel y la tuvimos que cancelar porque se murieron todos los pájaros, pues se los mataron a todos. Oye, pero el tema de eliminar a las aves. Ujú. Estamos hablando de aves de corral, ¿cierto? De corral, sí. Porque las silvestres, claro, tendréis que empezar a disparar. Es como disparar al voleo, Claro, como dicen siempre en el campo, que disparáis para que exactamente. caigan. A lo que le pillé. Pero en las aves es porque es más económico Mm, eliminarlas que tratarlas, o sí. porque efectivamente el tratamiento no es eficiente o efectivo. Por varias cosas, porque el tratamiento no es efectivo, no es muy eficiente, entonces siguen siendo peores ponedoras y ganando menos músculo del que deberían. Y en ese sentido es mejor perder todo ese plantel y traer un plantel nuevo al que sacarle más trote, ¿cachai? Que mantener un Ya. plantel que va a estar ahí a medio morir saltando. Oye, pero esto puede permanecer ahí, ¿no? Tenéis que sanitizar y todo. Tenéis que sanitizar, o sea, es quemarlo todo, eso Quemar todo, básicamente, es claro. Eliminar. básicamente quemar, Mm. quemar y quemar. Y dejar como la estructura base y volver a construir sobre eso, digamos. Ya. En Chile ya se metió a criaderos de gallinas ponedoras, lo pillaron en un plantel en el monte,
Y por supuesto también se han pillado en, que es el mayor problema, en aves de traspatio, en el fondo, gente que cría animales por su cuenta, digamos. Y de ahí está complicado sacarlo, digamos, porque esos se van juntando con las aves silvestres. Oye, ¿ya aves, es todas las aves? ¿Esto afecta igual a cualquier tipo de ave? O sea, si yo acá, no sé, po, si tengo gallina, Un ganso pelícano. y no sé, no sé si el es un pelícano, pero también podría ser. Pero No, porque, codornices, sí. pero en Sí. granja tú podéis tener, ponte tú, estás pensando en estas de patio, digamos, que la gente en el campo tiene unas gallinitas que le ponen Ujú. huevo, que también le sirven de comida de Tenía carne, un ganso de tenía repente. un ganso, un par de Mm. patos, no sé, y todas Les son afecta a afectadas por lo mismo. todas, sí, sí, es bien ¿Por complicado. qué? ¿Ah? Y para ir como cerrando esta calamidad de noticias que les traje, dato freak, en Chile hace como 3 años ingresó una enfermedad que afecta principalmente a las palomas. Yo no sé si han visto palomas muertas en la calle. No tanto ahora, pero como hace 2 años yo me acuerdo que yo salía a pasear con los niños a veces y habían palomas Sí, habían muertas en la palomas. calle. Y yo decía, Mm, deben ser esas aves como de rapiña Creo que que hay sí, sí me ahora, que yo pensé acuerdo. que las mataban. Mm. Y no, es la enfermedad de Newcastle, que es una enfermedad, también es un Ah, virus, y es sí. extremadamente parecido a la Oye, influenza aviar. ¿y eso también afecta a cualquier tipo de ave? No, afecta principalmente a palomas y otro tipo de aves más silvestres. Ah, ya. Pero hay gente que Sí, dice, no, ah, o se sea, están muriendo todos los bichos. bien exótico, pero hace un par de años atrás, 2, 3 años atrás, a mí me llamó la atención que yo, bueno, en el sur ¿Ya? hay un pájaro que es bien característico, que es la bandurria. Ujú, sí, pues, Ujú. el que avisa la lluvia. Y me llamó la atención la cantidad de bandurrias muertas Sí, pues yo que creo que me los tocaba. agarran. O sea, de hecho, nos tocó ver caer una cerca, ¿cachai? Era como que viniera cayendo un meteorito, estábamos en la Oh, casa, en la terraza, y De cayó la nada. al camino, y salimos al camino a verla, claro, y cayó muerta en el fondo. No sé, bueno, claro. también se había muerto el porrazo, pero venía como sin control, ¿cachai? No es que viniera aleteando desordenada, sino que era como una masa Como muerta. que se la apagó el sistema y cayó. Exactamente, se Exacto. apagaron los sistemas y vino Y abajo. se fue a pique. Oye, Puede haber sido una sí, enfermedad de literal. Newcastle, po. Y fue raro porque, o sea, siempre andan hartas Mm, bandurrias y todo, pero no me ha tocado ver tanta bandurria así como tirar al suelo, como desparramada, como que se morían y caían, ¿cachai? ya. Como que quedan estampadas en el suelo. Bien raro, me llamó la atención. Puede haber sido la enfermedad de Newcastle. Ahora, Oye, espérate, un poquito para cerrar. sí, dale. Simplemente, ¿cómo nos afecta a nosotros, más allá Eso de es la lo que anécdota iba a preguntar de yo. la influenza aviar? El tema es que como las gallinas ponen menos huevos, y esto ha pasado en todas partes del mundo, el precio del huevo sube. Se De hecho, dispara. Mm. Rubén nos mandó el otro día una noticia de Una fotito. que había contrabando de huevos desde Bolivia. Sí. Y claro, y tiene que ver con que los precios suben mucho. Ahora, esos huevos vendrían al calor en Claro, camión desde Bolivia. Así que no sé qué claro. tan buen negocio es. En Eh, contrabando, cacho, ya, en cambio, en la totalmente carne de inseguro. pollo es menos complejo el tema del precio porque como que la industria de la carne se ajusta un poco más. ¿Cachai? Como que pueden jugar un poco más con los márgenes y cosas así, pero la del huevo parece que le afecta muchísimo. No, y además que tenía un Ah, factor importante ahí, que es que la carne de pollo, en Ujú, Chile, por ejemplo, Chile produce y exporta carne de ave. claro. Sin embargo, no exporta huevos. No, pues. El huevo es de consumo interno, entonces te afecta, o sea, la carne de ave, por ejemplo, lo que explicaban la otra vez, que la carne de ave que se cierran los mercados, Claro, claro, tenéis menos aves o menos carne disponible, pero como claro. cerraste los mercados externos, tenéis Queda al todo final acá. la misma cantidad de carne Claro. indoor, ¿cachai? Que queda como Disponible en el mm. que queda fondo. como en casa. Claro. Pero en el caso de los huevos, no, porque se muere la gallina de ponedora y no tenéis huevos extra, pues no es que No estéis vienen de sacando huevos. Claro. fuera. Claro. Oye, más. Entonces quedáis con menos huevos y eso hace subir el precio del huevo. Y de Sí, hecho, totalmente. ahí me llamó la atención que hubo una persona que llamó en el fondo porque decían, bueno, y la carne de ave, bueno, nadie se la come cruda, ya, ok, Ujú. estamos listos. Pero el huevo, sí, Sí, pues. el Sí, huevo po. todavía hay gente que consume mayonesa y además, Casera. y alguien preguntó sobre, no, ya, no, o sea, todos entendemos que si comemos mayonesa está cruda y el riesgo es mayor en varios aspectos. Pero ¿qué pasa si dejas, cuando haces un huevo frito y dejas la yema cruda? Que es ¿Era muy buena? común. O el huevo ¿Buena? ¿No? pochado.
O huevo pochado. A mí me gusta mucho el huevo Es pochado. rico, po. Mucho. Sí, es rico. Es así. ¿Cachai? Y bueno, y a mis hijos también y todo. Entonces ahí ahora empecé a cocerles bien el huevo, pero por un tema de no estaba seguro nomás. Sí, po. Yo creo que no debe pasar nada, No, no pero hay ni una evidencia de que se pase, pero es mejor prevenir. Es como cuando estaba el COVID y uno como que ultra cocinaba todo, porque como no sabíamos. sí, pues. Y se necesitábamos un poquito Oye, de más. en base a esas noticias que les mandé, yo vi la noticia completa y Ya. eran camiones y furgones y todo repleto de huevos. Sí, O po. sea, sí, la cantidad era alta y aparte las condiciones que igual las transportaban porque no solamente llevaban huevos. O sea, si bien era la noticia principal, llevaban un montón de otras cosas, ¿Un pero cuánto hay? La sí, gallina. cuánta cosa había. Entonces, Debe claro, venir de todo en Qué esos cosa. contrabandos. Hasta gente debe venir dentro de los camiones, po, de más, pues, de atravesándolos. Sí, todo. po. Claro. Sí, Todo lo que se pueda. Muy bien, entonces hasta aquí vamos a dejar esta entrada que espero no haya deprimido a nadie. De todas maneras, Estuvo buena, tratemos. buena información, nada Sí. más. Y todavía. Oh, y es algo claramente con lo que estamos viviendo hace Sí, rato sí. y que vamos a seguir viviendo con eso un buen rato más, digamos, porque en realidad, como tú decís, no hay forma de control, po. No, pues. Mientras tengáis aves migratorias, que eso no va a pasar, no No va va a a dejar dejar de de ocurrir, existir. no va a claro, dejar de existir. no tenéis vuelta nomás, po, porque Claro, no hay cosas como las controláis, ¿cachai? No tenéis cómo controlar eso. exactamente. Ya, Se cierran jóvenes. las fronteras a las aves, ¿eh? Exacto, También. se Unas cierra. van, a otras Ter- sí. Va a estar complejo eso. Ya que terminamos nuestra entrada, vamos a pasar al plato de fondo, que en esta ocasión lo va a traer Álvaro. ¿De qué vamos a hablar, Álvaro? Yo les voy ¿De a dónde hablar tan bueno? de el futuro de la producción de carne, ¿ya? Ah, Que tiene algunos bemoles que después yo les voy a hacer un par de preguntas para que las podamos responder entre todos, ¿ya? Pero, ya. a ver, yo lo que traigo como tema es la carne cultivada, ¿ya? La carne Ya. cultivada, como para dar un contexto, ¿ya? A diferencia de, hoy día ya conocemos diferentes tipos de carnes, entre Ujú, comillas, en el mercado, ¿cierto? La carne tradicional, que todos la manejamos. Después están estas carnes vegetales, que en realidad no es sí, carne, ¿ya? Pero que como se hacen las hamburguesas vegetales y todo, claro. que puede ser soya, lentejas u otro. Ujú, A diferencia de esas, la carne cultivada es una carne que biológicamente es igual a la carne original, ¿ya? De animal. O sea, es una carne animal, ya. para dejarlo bien claro, ¿ya? No es un sustituto, por decirlo así, ¿ya? Es tejido muscular real. Ah, ya. ¿Cuál es la gran diferencia? Es que se produce de manera artificial, ¿ya? O Ah, sea, no ya. se lo damos a la vaca o al pollo para que lo produzca, sino que lo producimos nosotros en unos bioreactores, ¿ya? El proceso de producción de esto comienza con una muestra, como con una biopsia o como una pequeña muestra Ujú. de células, digamos, de tejido vivo, Ya. de la vaca o de pollo o de pato o de lo que queramos hacer, digamos. Se seleccionan células madre Ujú, con capacidad de reproducción y esas células madre se meten en un bioreactor, ¿ya? Un ya. bioreactor, para que todos sepan, es como en la casa, como una olla a presión, pero grande y con mayor Pero control, gigante. ¿ya? Ya. Es un autoclave, en el fondo, también para otros que tienen más conocimientos tecnológicos. Entonces, ¿qué es lo que hace el bioreactor? Lo que hace es imitar el cuerpo humano, da Ya. calor, tú le puedes dar intercambio de gases, digamos, oxígeno en mayor o menor medida, y le aplicas nutrientes, ¿ya? Sales, aminoácidos, azúcares, entre otros. Y eso hace que estas células se empiecen a multiplicar y se conviertan en fibras musculares. Qué heavy que ¿Ya? existe Se algo hace una así. guía y se convierten en fibras musculares, ¿ya? Con grasa y con tejidos, con carne, Todo lo Ya. que tiene. ¿ya? Carne tal cual. Formando entonces finalmente esto es una carne como la que conocemos. Lo cual tiene un montón de ventajas Ujú, y también tiene, o sea, yo aquí creo que estamos sí hablando de un alimento ultraprocesado, absolutamente. aunque en realidad no es mucho lo que interviene como humano, digamos, O ¿ya? O sea, sea, es ultraprocesado porque tiene un proceso muy complejo, pero no es necesariamente muchos claro. ingredientes ni esas Más cosas. bien, yo creo que vamos a tener un término nuevo en esto Mm, y algo que vimos la semana pasada también, que son alimentos complejamente procesados. claro.
Porque el ultraprocesado, claro, es una mezcla, un montón de ingredientes, y aquí no está eso, po, No, pues, no ¿ya? está. Sino que Ahora, lo que hay un sí, mecanismo complejo en el fondo. ¿cuál es una de las grandes gracias que tiene esta cuestión? Es que hoy día, para hacerlo súper simple, así explicarlo como súper simple, cuando tú estás criando animales para carne, tú lo que hacías es calcular más o menos 1 hectárea vaca. Es decir, Exactamente, sí. 10.000 metros cuadrados, 10.000 vacas. no, pues una vaca. Una vaca, claro. Una Claro, vaca. 10.000 metros cuadrados, una vaca. Una vaca. ¿Ya? ¿Qué es lo Qué que, en el genial. fondo, podéis tener muchas vacas en los 10.000 Sí, po, metros, siempre y cuando tú traigas comida externa? Si lo que estamos midiendo es claro. cuánto se come una vaca al año. En el fondo se come una Exactamente. hectárea, por decirlo así, Lo que requiere, claro. claro, súper brutamente, digamos, ¿ya? Porque va a haber algunos papistas que van a decir, no, no están así, no. Por Pero para cierto. entender el contexto. Y tú te puedes imaginar que de estos bioreactores, pues, en 10.000 metros cuadrados, puedes meter, Mm, pucha, 10.000. Po. Sí, po, Se ocupan, o sea, no, pero puedes meter 1.000. claro. ¿Cachai? Entonces, vaya a tener, multiplicas la superficie disponible por muchas veces, que es un poco lo que pasa también cuando vemos este tema de la harina de insectos, que es lo mismo. Exactamente. Con una pieza Mm, tenía el equivalente a muchas vacas en proteína, en el fondo. Claro. Y Claro. aquí también, porque tú podías hacer esto mismo, con un bajo impacto, Ujú, con muy Claro. baja contaminación. No se produce porque- metano, no se produce nada. Exactamente, ahí la Pili sabe más que yo, pero Sí, hay una generación de metano a través del meteorismo que tienen estos animales, exacto. que es Bueno, más y o no menos tenéis que importante. plantar Claro. kilómetros y kilómetros de soya para alimentarlas tampoco. No tenéis que tener cultivos, o sea, es un win-win por todas partes, digamos, ¿ya? Exactamente. Y Igual hay un además, control como más uniforme, aparte. ¿cómo? Un control como más uniforme, o sea, el productor o la O agencia sabe sea, la Todos los mira, cantidad. bistecs van a salir iguales, Claro. digamos. exactamente, po. Es una producción, por eso es una producción en cadena de bistec bajo la misma premisa, digamos. Lomos lisos son todos lomos lisos, los Claro, fabricáis en tándem. Tal cual. claro. No depende de Y, si llovió o no llovió, si comió o no comió, ni nada, po. Mm. no, y tenéis otros factores también, digamos, que ahí, ahí me puede ayudar un poco Pili, pero Mm, aquí tú estás produciendo la carne que vas a usar. Cuando tú Claro, matas una vaca, hay mucho descarte, po. hay un montón de descartes, o sea, partiendo por huesos, cabezas, o sea, no Sí, sé po. cuánto se ocupa, no me acuerdo, pero No, pero sobre todo la vaca se desperdicia harto. es El mucho, pues, cerdo y exteriores otros y todo. animales se usa más, claro. Entonces, tenéis muchos factores a favor, digamos. Ya, y ni hablar de, ni lo hemos tocado, pero también es importante sufrimiento Por animal y todas supuesto, no las hay un cosas. Claro. animal Para en los cuestión en animalistas, medio, un po. punto a favor. Claro, y sufrimiento animal desde el punto de vista no solo de que los matan, sino que también en las producciones intensivas, Sí, muchas Claro. veces también tenía, en los pollos especialmente, por ejemplo, tenía hacinamiento, tú miras sí, ahí, po. no sé si alguien ha tenido la opción de ir a un plantel, Mm, a una galpón de broiler, es y heavy. es una alfombra blanca, po. Están Un los pollos alfombre pollo. uno Sí, sobre, de hecho se canibalizan un poco entre sí. ellos. Cuando Que hay finalmente exceso de los población, preparan sí. para eso, po. Los preparan para eso. Entonces, entonces yo la verdad es que estuve estudiando harto porque vi un par de videos también. Esto partió, yo no sé si te acordáis, Pili, pero yo llevé un video a la universidad Ujú, hace como 8 años Ya. y lo mostré ahí, de un tipo que fabricó las primeras láminas de cuero. Sí, A me través, ¿te acuerdo, acordáis? sí, sí, sí. Que lo que hizo era una cuestión súper incipiente, no era carne para comer, digamos, Mm, él le decía, mira, en vez de estar matando animales para ponernos una chaqueta de cuero o para hacer cosas de cuero, podemos, y en vez de usar plástico, que también al final mm, contamina y la producción es un desastre, yo puedo fabricar láminas de cuero. Y él claro. fabricaba unas primeras láminas, ¿te acordáis que lo mostraba? Sí. Y era una cuestión bien precaria y todo, pero esto estoy hablando hace 8 o 10 años, no es tanto tiempo, como para que hoy día estemos hablando de que esto De que es, ya pueden hacer carne. es una realidad, Una ¿ya? Claro. realidad. Ujú. Sí. Y ¿Y bueno, contras tiene o no? el agua, el menor uso de agua también es una. Absolutamente, sí, po. Y si estamos hablando de bueno, no tenéis aplicación de hormonas de crecimiento, no tenéis que aplicar Nada. antibióticos, tenéis un montón Antibióticos, claro. de otros factores. De costos que no existen, digamos. Sí. Sí. ¿Sabéis que no le encontré contras? Salvo, claro,
claramente la inversión inicial, digamos, por cierto. porque Bueno, pero debe sí. ser comparable a lo que gastáis finalmente teniendo un plantel de vaca, así que. Bueno, y es como todo, digamos, como cuando mm, partieron los autos eléctricos que eran puta, una locura, sí, ya han ido bajando y nos vamos en 5 o 7 años más ya y van a ser accesibles, claro. ya, sí, claro. En el fondo una tecnología que puede llegar a ser súper simple. ¿Te imaginas? Mm. Podamos después tener un bioreactor y fabricar carne en la Y casa. hacer Sería tu divertido. carnecita, así Que como tú ahora usáis la presión. como los supersónicos. ¿Te acordás que los supersónicos metían una cuestioncita como en un microondas? Como unas cápsulas, unas cosas, Sí, apretaban unos botones y se creaba un pollo asado. sí. Oye, los supersónicos son unos monos que le han pegado a muchas cosas. Solo falta que los autos vuelen. Pero los computadores, esto que estamos haciendo nosotros ahora de la telellamada, todo eso salió Sí. Entre los Simpsons y los supersónicos, bueno, de los. Sí, pronosticado todo lo que ha pasado. todo el mundo, Mira, sí. ¿sabéis que no le encontré ningún contra todavía? Ujú. De hecho, hubo un par de preguntas que se las voy a hacer, ¿ya? Ya. Que fueron de parte de un debate que se hizo. Y una de las preguntas era, ¿un vegano podría comer este tipo de carne? Mm, Claro, porque aún así la materia prima, pongámoslo así, la primera célula sale de un animal. Pero el animal no sufrió. Sí, El po. vegano no consume animal porque el animal no sufra. Eso, Es a que eso hay iba, esa era distintos mi tipos de veganos. contrapregunta. Sí, esa era como mi Hay contrapregunta, distintos tipos de porque veganos, porque mm, ponte tú hay veganos que ni siquiera comen miel porque le estás quitando los recursos a la abeja. Y la abeja o que ni claramente no siquiera se sufre si le visten, sacáis la y miel, claro, ¿cachai? y que ni siquiera se visten con ropa que sea de origen animal. Claro. O sea, No, sí, ahí depende del mm. vegano, la verdad, porque hay algunos que Hay que, simplemente no hay, comen por el sufrimiento animal. Pero hay que hacer un podcast con los sí, veganos. hay que hacer Vamos a un tener que panel invitar a algún vegano. vegano que nos explique de esto, Sí. pero de varias corrientes, para que nos expliquen bien. Mm, El, Porque en realidad, mm. sí, o sea, el tema ético, como que ya no claro. está, No, po. a mi gusto, No hay digamos. ningún animal sufriendo aquí. Está solucionado. Claro, ya no hay animales Claro. sufriendo y claro, y podéis tener incluso la vaca de mascota Claro. Y comerte un bistequito al lado de en ella. el fondo le Y estáis sacarle un pedacito de ordeñando las célula células madres. ¿Mm? y sacarle Claro, un par de células y claro. cultivarlo. O sea, te puedes Mm. comer una vaca sin matarla. Mira, Claro, po. Mm, está bueno. Ahora, el tema con estas cuestiones también es que como siempre la invención va delante de toda la regulación y toda la ética y todo lo que podamos pensar. Yo creo que van a empezar a salir cosas porque no va a faltar, porque yo conozco a la gente, no va a faltar que se ya, pero ¿me puedo hacerme un bistec de carne humana? Sí, pues hay gente muy rara, ¿cachai? Uf, sí. uf, sí. Hay gente muy rara. Sí, en realidad. ¿Me Oye, puedo probar a mí mismo? ¿Qué sabor tiene mi bíceps? lo otro, ¿esta carne es más limpia que una carne de matadero? Desde el punto de vista como de la inocuidad, decís Sí, tú, me imagino que sí. sí, pues, o sea, es Porque es estéril, un en el ambiente fondo, controlado, claro, es estéril, po. es estéril. Porque está en una. Sí, porque si no, crecería cualquier cosa. Imagínate, el Claro, po. bioreactor sería un hervidero de, De bicho. Claro, de po. bicho. Oye, y Sí. quizás la aceptación por parte como de la población, quizás el gusto pueda cambiar en algo. O no, no, porque yo creo que no, porque igual está más controlado. Mira, Porque Álvaro eh, comentaba que estaba todo como más regulado, porque el tejido iba a ser el mismo, la cantidad de grasa iba a ser la misma. Sí, no creo que sea una gran es discusión. complicado, igual es complicado como Ujú. técnicamente, porque tú pensáis, es carne, sí, pero tú en algún momento tendrías que explicarle a la gente de dónde viene, creo yo. O sea, Claro. capaz que le Alguien meten va a un nombre preguntar, distinto. digamos. Porque la proteína a partir de insectos Ujú. no la puede llevar carne, No, po. Ah, o la vegetal tampoco, ¿cachai? Y esta que en el fondo sí es carne, pero es una cosa media híbrida, Es que por no es eso tan yo creo fácil. que van a salir hartos términos nuevos así, ¿cachai? Porque como decís tú, porque ya ni siquiera es ultra procesado, es. oye, pero yo creo que igual a largo plazo sí puede ser una gran opción porque finalmente, bueno, con el paso de los años la población aumenta, los recursos Mm. también van disminuyendo, las tendencias también van cambiando. Entonces sí, yo creo que puede ser una gran posibilidad de que esto ya después sea como mucho más certificado, regulado, controlado y aprobado, porque finalmente van a ser opciones y vías de alimentación que la gente va a necesitar.
Es que yo creo que inicialmente Pero va a muy a largo pasar plazo, yo lo que, creo. sí, yo creo que inicialmente va a pasar lo que pasa con todas las cosas nuevas de que va a haber mucha desconfianza, ¿cachai? Es como Sí, cuando sale, no sé, totalmente. los transgénicos, cuando No, sale claro, todo, y la gente va a decir, ay, pero ¿qué me estoy comiendo esto? claro. Mm. ¿Me puedo Ahora enfermar? es complejo el que tú pensáis, ponte tú, también se cortan las cadenas de exportación, po. Sí, pues sí, podía hacerlo en tu casa. Porque en realidad, claro, ¿qué vaya a exportar ahora? Tenés que exportar Oye, las células ¿verdad? madre, nomás. ¿Para qué El vaya a exportar Claro. un mercado, pedazo de carne si pasáis de el burro? mercado y el impacto de eso económicamente, yo creo que va a ser, sería, o sea, perdón, sería Claro, igual heavy. Pero entretenido, yo encuentro, Sí. voy a investigar más del tema de las carnes sí, cultivadas, lo encontré un mundo súper entretenido. Eh, en TED hay un par de videos muy interesantes que los vi de fondo para esto, ya, para interiorizarme un poco más, que son súper interesantes respecto de esto, de la tecnología que hay detrás, de cómo se... Oye, y de hecho es más, una de las cosas que estaban proponiendo era, decía, bueno, como lo que tú decías, la pili es más, un poco más macabra, entonces se le ocurrió el tiro comerse un humano, comerse ¿no? un humano, es que veo muchas Porque tú películas, también lo podrías siento. fabricar un hígado Ujú. o fabricar un riñón, Sí, ¿cachai? Mm. En el fondo, si tú logras guiar esta multiplicación hacia lo que tú quieres, sí, pues. Y quizás el tema del trasplante y todas esas cosas, claro, quizás puedes lograr imagínate. cosas súper impresionantes, pues, ¿cachai? Mm, Sí, Ahí, bueno, totalmente. hablaban de eso, no es que se me ocurrió a mí, no. no, me Hablaban de imagino. cómo con esto tú podrías generar o ciertos tejidos para Ujú. gente que necesita, por ejemplo, no sé, se quemó, necesita Exacto, los un trasplante trasplantes de de piel. tejido, de piel, podrían sacarle células madre y ponerle su propia piel, cosa que va a ser mucho más compatible. Entonces hablaban de cuestiones muy interesantes desde el punto de vista de la medicina. Que de hecho eso ya se hace de alguna manera cuando tenéis como, te tienen que hacer injertos y te los sacan de la Mm. parte de atrás de la cabeza, Sí, porque po, te ponen como una cosa que sí. hace crecer esa piel y sacan ese mismo pedacito y te lo injertan, porque es tuyo, no lo Claro, vayas a rechazar. En cambio, claro. imagínate Mm. que echan un bioreactor, es tu propia piel, po. No, Claro. sería Y podría ser fabuloso. un abrigo de ti mismo. Claro, puedo hacer un clon de mí, un Frankenstein de ti mismo. Va a ser extraño porque vaya a Uy. andar vestido, pero es como andar en pelota. Claro, ojo ahí. Uy, no, qué guático. Heavy e interesante. Muy interesante, porque además yo siento que como que el tiempo, curiosamente, en el que nos toca vivir es tanto el avance de la tecnología. O sea, Mm. nuestros papás no vivieron esto. Bueno, los de Rubén a lo mejor sí, porque deben tener como parecido a nosotros. Sí. Pero, pero claro, nuestros papás vivieron sus primeros, no sé, 50, 60 años y el mundo era como bien parecido. Y nosotros en 30 años es otro mundo. El mundo de ahora no Absolutamente. es como nosotros Claro. cuando niños. No, y Absolutamente. esto, la tecnología avanza como a paso agigantado en todos Claro, los temas, en todos los temas. Medicina, esperanza de vida, sí, pues. no, de todo. De hecho, como que mis niños no sé, no pueden entender que cuando yo era chica no habían celulares, ponte tú. No, O no lo sea, entiendo. que no existiera la tele cuando estaban los De, tatas, es como, pero ¿cómo es posible? de hecho, muy divertido porque yo una vez les puse, a los niños eran chicos, y les puse el desafío con un teléfono que encontramos en la casa, no me acuerdo en qué casa, encontramos un teléfono de disco. ¿Cómo se usa esto? Ya, usen el teléfono. Y no sabían cómo usarlo. No, pues si no es Entonces, instintivo. descubrieron que daba vuelta la rueda, pero nunca entendieron, pero ¿cómo marcáis? Porque apretaban el botón, le decían, no, Claro, pues tenéis que dar vuelta la rueda. Pero ¿cómo vas a ver el teléfono? ¿qué número es? Claro, no, pues es por la posición que tú estás metiendo el dedo, el recorrido que hace el disco es lo que marca. Decían, muy complicado. Y mi Laís me decía, cuando chica me decía, es muy complicado este celular. Pero No lo seguía encuentro. siendo celular dentro de Sí, es todo. un celular, pero distinto, Sí, ¿cachai? no, que no hubiera, que no haya, no hubiera habido internet, es como súper inexplicable, la verdad. ¿Cómo Sí. vivían casi? ¿Cómo era esa edad de piedra? El Nico siempre habla de la época de las cavernas donde vivía yo. Sí, totalmente, totalmente. Me he preguntado, alguna vez ya no, pero alguna vez me preguntaron si habían dinosaurios cuando yo era chica. Cavernarios totales, claro. Eh, No, eso, y mira, lo más divertido de eso es cuando yo les decía, porque estos no pueden esperar ni 30 segundos, no, pues sí, porque eso tú no sé, pues también. están viendo algo en YouTube y tienen esa publicidad de 15 segundos, Sí, pero te permite cortarla a los 5 están ahí. y están ahí esperando. O estáis tú con el control y dices, ya, pues, papá,
así como es una cosa, pero Saltar, decía, saltar, Sí, saltar, saltar. ustedes se hubieran imaginado nosotros cuando veíamos primero las películas como de cine, las daban o los viernes en la noche sí, po. o el domingo en la Mm. O tarde, el domingo en la y una tarde. película podía durar 2 horas y media cuando el contenido duraba 1 hora 20, Sí, digamos. po, sí. Y lo demás era pura publicidad. Y a veces las cortaban Eso, incluso. y a veces tenía que esperar hasta la semana siguiente que daban la segunda parte. Pero ¿cachai? Que también a veces como que las editaban. O sea, te la daban toda la misma noche, pero le quitaban partes que como que alguien consideraba que no eran importantes. Y a mí me pasó haber visto películas y no haber entendido qué había pasado y después las veía de nuevo, ya como en VHS, ponte tú y decías, me sacaron esa parte, por eso no cachaba qué pasaba. Alguien llegaba y con tijera no me cortaba. Claro, Bueno, esta parte no sirve. ¡Pup! es genial Exactamente. hablar con los niños de estas cosas. Porque para Sí. ellos esta cuestión va a ser algo Capaz Mm. que raro, treintones o pero ellos súper rápidamente papás. aceptado, ¿cachai? Claro, sí, efectivamente. Yo creo que tienen harto menos prejuicio del que vamos a tener nosotros eventualmente. Nos vamos a hacer más preguntas. Nosotros. Bueno, ese es nuestro plato de fondo y para cerrar el día de hoy acordamos El traer un tema, postrecito. un postre con un tema esperanzador, dijimos. Que Sí. nuestro acuerdo fue vamos a cerrar con un tema esperanzador para que no nos tachen de podcast Aguafiestas. Y el postre lo trae Rubén. ¿De qué vamos a hablar, Rubén? Redoble de tambores. Tu, 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 tu. Mi tema yo lo denominé Tesoros en la basura, que básicamente es sobre el uso de descarte en la industria alimentaria. Ujú, ¿Ya? Bueno, este tema es sobre el uso de los descartes, como lo mencioné recién, conocido técnicamente como upcycling, ¿ya? Que básicamente para las personas que nos están escuchando, que consiste en transformar estos subproductos en ujú. bases a excedentes o materias primas que no cumplen estándares estéticos en la producción y que no tienen un mayor valor comercial o que quizás no están aptos para la venta, porque quizás pasan Perfecto. por un control de calidad, porque no está el calibre, la forma, el color, etcétera. Claro, no es necesariamente basura, no es necesariamente la cáscara. A veces es Exactamente. la fruta entera que no cumplió con el Con estándar de estándares. alguien, digamos. Justamente. Y este tipo de estrategia busca De hecho, cerrar de este hecho a ciclo. veces también le dicen el valor de lo feo, El valor de lo Sí, feo, sí. totalmente. el Y bueno, rechazado. este tipo de estrategia busca cerrar este ciclo como de economía circular, reduciendo todo lo que es el impacto ambiental y rescatando nutrientes que de otro modo se podrían perder. Y por supuesto que entregan algunos alimentos funcionales y con un valor también comercial. ¿Ya? En palabras más sencillas, estamos rescatando nutrientes a partir de materias primas que no se están utilizando. Claro que sí. Y dentro de los ejemplos o protagonistas que tenemos en el uso de estas materias primas, tenemos principalmente frutas, verduras y lácteos como algunos ejemplos. Como por ejemplo, el orujo de la uva, Ujú, es la piel y la semilla. ¿Ya? A partir de estas materias primas podemos elaborar, por ejemplo, aceite de uva, extracto de polifenoles, que son estos compuestos bioactivos y que actúan como potentes antioxidantes. Y que, por cierto, están siempre en los temas de reducción de enfermedades crónicas, metabólicas, etc. Las cáscaras de los cítricos, como también se pueden realizar aceites esenciales para fragancias, que ya es como otro tema un poquito más fuera de lo alimentario, o incluso como snack de cáscara deshidratada. sí, claro. También tenemos cáscaras de cacao, que son o se pueden utilizar como infusiones o harinas para repostería, y que por Nosotros supuesto le da a partir de esta la segunda cascarilla, vida al producto. nosotros a partir de la cascarilla del cacao, Ujú. hay empresas en Chile que para hacer chocolate traen el cacao y lo fabrican acá, el chocolate. Mira. ¿Cachai? Y pierde la Nosotros, cascarilla en el fondo. nosotros lo descubrimos ahora. Y ellos botaban la cascarilla. Ujú, Y esa cascarilla, nosotros, bueno, ahí se le ocurrió a Jorge, en su ujú. momento que tenía este bioreactor y tenía un extractor supercrítico, ¿ya? O ¿Ya? semicrítico. Y con la cascarilla logró hacer una esencia, en el fondo, de extraerle aromas y sabores a esa cascarilla Mm, y hacer un producto como en glicerol, ¿ya? ¿Ya? Semilíquido, ujú. que era súper rico con sabor a chocolate. Era un Mira. chocolate Buenísima. a partir Era, de la cascarilla, súper era rico. como un concentrado así, Un concentrado, exactamente. de Era como un aromas y No, sirope. sabores. Claro. y, Qué y que rico. finalmente le da como vida a un producto que ya, por ejemplo, gastó agua, gastó tierra, gastó recursos, gastó de todo para ser vendido comercialmente. Así que Sí. muy Oye, y lo buen. otro que vi la otra vez también hablando de esto mismo, vi unas comunidades, como en Ecuador, ponte tú, ¿Ya? que trabajaban haciendo harina a partir de la cáscara de plátano. Ya, Ujú. mira.
Eso sí que es basura, porque en el fondo Sí, nadie, po. nadie se va a Sí, comer Eso eso. sí que totalmente, nunca lo he visto a nadie que se lo totalmente. puede No, comer. y te morí, o sea, la harina era, no sé, tenía un nivel de antioxidantes súper interesante y era fibra, pero pura fibra, Es súper que, sana. es que además es lo que hablábamos en el episodio pasado, que en las frutas normalmente la fibra, los antioxidantes y todas las mejores cosas están en la cáscara, que es lo que todos le Sí, sacamos al totalmente. final. Es que a ese Eh, punto yo igual quería llegar, porque ujú, finalmente igual como que los descartes están catalogados como productos que no sirven, pero igual tienen como una mirada futurista, claro que sí, porque finalmente se pueden volver a procesar, se pueden volver a la industria con un valor quizá un poquito eh, menos como la materia prima principal, ujú, pero que igual se puede utilizar como en muchos casos, como por ejemplo elaboración para otros suplementos y dependiendo del contexto de la población también. O sea, claro. yo lo pensaba como por ejemplo, no sé, suplementos para personas con deficiencias nutricionales, Ujú. personas que quizás están como con desnutrición, que estos descartes se puedan volver como a procesar, reutilizar y finalmente vender y tener un bien como a la población también. Oye, Mm, porque, a ver, cuando tú habláis de frutas, verduras, eso se entiende como bien fácil, digamos, yo creo. Sí, mm, A mí por lo menos lo entiendo, se entiende como simple de cómo reutilizarla, que es utilizarla por primera vez, en realidad la estáis mm, descartando o por fea o porque es una parte del producto que no ocupáis, ¿no? Bueno, de hecho, ¿vieron la cuestión del incendio gigantesco de las nueces? no, no, no lo vi. que se quemó. Hubo un mega incendio en la zona sur de Santiago, ¿Ya? de ¿Pero unos cuándo? ¿Hoy galpones, o estos días? no lo pudieron, tuvieron como 3 días apagándolo. Una cuestión gigante de haber sido esta semana fue, Ah, mira, no lo para que caché. lo busquen, y yo me imagino, por el tipo de construcciones, de haber sido como una despelonadora de nueces, de Ya. haber sido estas que le sacan la cáscara de la nuez para dejar la mariposa, y claro, todas las cáscaras de nuez no las lográis apagar nunca más, y de Mm, hecho es la cáscara de nuez tiene un uso, bueno, para caminos la usan, no sé si la han visto de repente, que la tiran en caminos como para sí, estabilizar, Sí, y también se usa mucho se puede usar mucho como para el fuego, digamos, para cocinar, ¿cachai? Para los que todavía usan estas estufas de leña, o usáis estufas o calefactores a leña, la cáscara de nuez funciona súper bien como calefacción. Y eso, pero no sé por qué, nada que ver con el ¿cómo tema, ya? pero Porque estaba hablando de las nueces no sé probablemente. por qué se me acordé de eso, me desconcentré y ya no me acuerdo qué es lo que estaba iba a hablar. Pero oye, ya, pero más allá de lo como Ya me nutricional, acuerdo. igual estuve buscando y aparte puede abrir como otros mercados porque Como esto burro, pasa con la edad. pregúntame, ¿no? Sí. puede abrir otros mercados porque, no sé, hay empresas que están utilizando también estos descartes como para fabricar bioplásticos o Sí, empaques, por claro. ejemplo, bolsas o incluso para la moda, ropa, Sí, pues. cosmética, salud. El Álvaro se sigue riendo. Pero sí, pues igual da la posibilidad para otros mercados. Para Sí. no Da la olvidar. posibilidad para otros mercados. No, lo que te iba a preguntar es si encontraste algo con el uso de alimentos que son procesados A los que se y les que puede puedan, sacar. no sé, Ah, mira, un yogur, mira, por ejemplo, Claro, un mira, queso. no, no, un no, queso. busqué solamente la información sobre como la materia prima que elaboran como para mercados comerciales o ya para Claro, mí. porque hay algunos Pero sí, alimentos, pues ponte claro. tú, que son procesados, que están fuera de fecha de vencimiento, Ujú, Mm, y la industria los elimina, pero no necesariamente están malos, ¿cachai? claro. claro, justamente. Oye, sería interesante darle una vuelta a esa información. Hay Sí, una app, no sé si la cachan, no me acuerdo cómo se llama, lamentablemente, de que puedes meterte y te dicen distintos lugares. Perdón que voy a decir con nombre, pero imagínense el Starbucks, algún supermercado, Mm. una cafetería y te dicen, tenemos estas cosas que nos sobraron de hoy día y las podéis comprar a muchísimo, Ah, un sí, valor para precio muchísimo más más bajo. bajo Sí, y como que te tienen una bolsa preparada y es como lo que te tocó, sí, pero si estáis como buscando comer cualquier sí. cosa, no es una Igual voy a mala mencionar solución. igual, pero en Jumbo se llama Chief, las bolsas Chief, que claro, Algo así se llaman, justamente, sí, que ya sí, están uno paga prehechas con un cosas monto, adentro. sí, uno paga como un Sí, monto X y es súper barato, y claro, es como una bolsa mágica, por así decirlo, una cajita claro, sorpresa. como las Entonces, cajas de esta sorpresa.
Y Claro, claro, y ahí hay de todo, bueno, no sé, verdura, qué sé yo, que champiñón, les pero queda no poca son, vida útil, claro, claro. justamente, no son productos ni que estén malos ni vencidos, sino que están Eh, como próximos a que ya sean descartados finalmente. Lo que pasa es que además el retail, el supermercado en general, elimina los productos con una vida útil larga todavía. O sea, Claro, no, Sí. claro, efectivamente si un producto dura 12 meses y no sé, pues le quedan 3, claro. claro, no podéis vendérselo a un consumidor ya con tan poca vida Con tan útil a poca veces. vida útil, ¿No? claro. Claro, Oye, y lo otro que estaba pensando es que, bueno, que se me vino ahora a la mente, cuando hay ferias, estas como ferias comunales, etcétera, hay un montón de frutas que está tirada en la calle, Uf, sí, verduras que tonelada. quedan tiradas y que finalmente se pueden volver a utilizar. O sea, si hay un proceso que hay contaminación y todo, se pierde bastante, pues. Es harta la pérdida que se le podría dar como a esos productos para, no sé, volver a procesarlo, volver a hacer algo con ello, que finalmente tengan un potencial uso, po, sí. pensándolo. Y No, hay creo que había muchas cosas que se visto, botan. sí, creo que había visto una empresa que se dedicaba a esto y que tenía un proceso bastante largo como de volver a recolectar, volver a procesar, volver a ver Había el una que era tema de la Transforma higiene, Alimentos, sanitización. pero Sí, Transforma Alimentos era como una fundación. mm, Que alguien Sí, nos que, contó el claro, chisme sí, de que se le había sin acabado la fines de plata o que iba a lucro. cerrar algo así, ¿te verdad? Ujú. no, No, pero a ti antes te llegó el chisme, po. Oye, pero es que lo que pasa es que por culpa de Álvaro me puse a buscar qué fue lo que se quemó. Y es una empresa de semillas en el monte. El tema es que aquí como lo pone la prensa, es como, amigo, te estás buscando un problema, porque dice que es una empresa que produce semillas, pero además almacena. Y se dedica al almacenaje de nueces y productos químicos. Mm. No sé o si... sea, pero es que si es una empresa de nueces, va a haber productos químicos, Claro, pero que aquí amigo. no sé si en el fondo lo que está diciendo esto es que están los productos químicos propios de la actividad productiva o tenía nueces y aparte otro negocio de No, no, productos. hablaban de pesticidas el otro día, Ah, ya, ¿cachai? entonces eran los productos Y químicos propios alguien de. aclaró y les dijo, no, no hay pesticida. O sea, claro, puede haber un pesticida, pero que tú encontrés nueces, pueden haber 400 toneladas de nueces Claro que sí. y un Mm. bidón de 5 litros de pesticida, no podía igualarlo en la noticia, pues, ¿cachai? Eso es como Claro, más alarmista y amarillista, como suele ser la claro. prensa, digamos. Era como, Pero miren lo que no, tenían aquí. sí, Mm. agarran la cuestión mal, llegan tarde, pero mal. Oye, fue tremendo el incendio, igual estoy Es viendo imágenes ahora, gigantesco, pero sí. está... Pero en realidad, si tú aplicáis, si tú usáis químicos, o sea, si tú tenéis frutos secos en general, Ujú, vais a usar químicos, po, ¿cachai? Si en sí. el fondo Mm. es, o sea, para que nadie crea que se está comiendo un fruto seco y no ha sido Y- fumigado muchas veces antes de que llegue a su boca, digamos. exactamente. Si no estaría lleno de polillas. Y después reclamarían por la Y polilla. reclamarían por la polilla, exactamente. Exactamente. A modo de pelambre, no sé si vieron una entrevista que le hicieron a al chef dueño del Boragó, Rodolfo, ¿No? algo se llama No, él. El tema es que dio una entrevista en que es evidente que él sabe, Guzmán, Rodolfo Guzmán. Guzmán, que él sabe mucho del tema de restaurantes y cosas así, un gallo muy capo en su área, pero después empezó como amigo. Es mejor no opinar en temas que uno no conoce. ¿Cachai? Porque empezó a decir como lo que pasa es que en Chile estamos alimentando mal a nuestros niños, Chile tiene que ser un país de alimentación orgánica porque estamos comiendo químicos. Y yo como, amigo, eso sirve para tu restaurante, pero la Junaev es imposible tener un pan orgánico. No, y el mundo es imposible que se alimente así. Sí, pues sí. mm, O sea, Claro, porque hablaba de los químicos y todo, pero el rendimiento que tiene una hectárea de un cultivo tradicional versus el rendimiento que tiene una hectárea de cultivo orgánico no tienen nada que ver, no se asemejan. sí. Pero cuando O habló sea, Álvaro estaba bonita es la cosa. bonita idea altruista Y sirve para su restaurante, por cierto. y Greenpeace le va a poner una Sí, medalla de honor, y pero fuera de sirve para eso su no. restaurante, pero como para política de alimentación mundial está compleja la idea. mm, No, imposible, no se puede. Sí, está O sea, compleja. cada vez tenemos que alimentar a más gente con menos Sí, superficie. pues, Es súper simple la absolutamente. ecuación. Hoy día por eso, los campos se han ido alejando de las ciudades porque Ujú, las ciudades van creciendo, los campos se transforman en parcelas de agrado, ¿cachai? En fondo ujú. es toda una dinámica
que implica que tenéis que producir en menos superficie. Claro, porque no va a Y aguantar. además, eso sin contar las superficies que perdemos. Se acuerde que toda la cuarta región era súper agrícola. Claro, y ahora Hoy decía. día tenéis valles que son agrícolas, Sí. pero ya no es como era antes. La Sí, quinta está en la misma. sí. ¿Ya? Metropolitana estamos igual. Y así vamos para el sur. Pues en el fondo siempre han dicho que no sé, pues en 20 años más, 30 años más, la zona productiva va a ser la 10ª. Claro, ¿Eh? el O por desierto allá. avanza. Exactamente. De todas Sí, maneras, uno lo ve en el sur. Pues en el sur, yo me acuerdo, yo he ido siempre para allá, y yo me acuerdo que de chico te llovía en el verano todo el rato. O sea, tú tenías. de hecho, uno no iba de vacaciones al sur porque te llovía, po. Claro, a nosotros nos gustaba, pero nos gustaba la dinámica de una casa rica, grande, donde podías estar adentro, hacer cosas indoor, ¿cachai? O mojarte un rato. Claro, Pero tú sabías que te ibas al sur y de 7 días te iba a llover 3 o 4. claro. Sí, Hoy día a mí me ha pasado en veranos que me voy todo el verano y no me llueve llueve. ni uno. Y Ni un o día. sea, hay 2 que caen gotas en la noche, ¿cachai? Pero no ha tocado días así de verano de zona central. Sí, po. No, Entonces, no, a veces hace un calor insoportable en el sur. sí, claro. Hay días de calor seco, así además. Entonces no es viable. No da, no da. Sí, no. Gracias por el aporte. Por las buenas intenciones. Bueno, chicos, ya pasamos nuestra entrada, plato de fondo y postre. Esperamos que les hayan gustado los 3 temas. Esa va a ser la idea de aquí en adelante, así como les contamos, a menos que tengamos invitado y que obviamente le vamos a tratar de sacar el trote en lo que sepa, digamos, el por qué lo estamos invitando. Nos parece buena idea hacer este menú de 3 platos con temas distintos que podamos discutir y que sean además como un aporte a la discusión general. Eso, jóvenes. Un abrazo, chicos. Un Un abrazo. abrazo, que esté muy Hablamos. bien. Chao. Chao, chao. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos.